7:31 minutos, 6:31 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30 con don Eric Gutiérrez. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. La mujer del ex viceprimer ministro británico Nick Clegg ataca a Begoña Gómez por sus recomendaciones de empresas privadas para contratos públicos. Que ahí se produce una apariencia de conflicto, que eso era algo que tenían que haber tratado antes y que se la tenía que haber indicado claramente lo que puede o no puede decir, o que puede hacer. Vamos, yo te puedo asegurar que si yo hubiese hecho eso cuando mi marido era vicepresidente del gobierno británico, pues seguramente me hubiesen quemado en la plaza pública de Trafalgar Square, ¿no? Pero a cualquier persona en esa situación, claramente eso es porque aquí no hay un sistema en el que tratamos las apariencias de conflicto, pero en la mayoría de los casos es el problema del político. O sea, si se mira lo que hace ella, es para que después se le pueda recusar a él. Las declaraciones de Míriam González se han producido en el programa de Antena 3 Espejo Público. En ellas ha intentado no entrar en mayores detalles porque ha explicado que no conoce todos los documentos que existen sobre el caso. A pesar de esto, ha asegurado que si se ha producido esta situación, al menos hay una apariencia de conflicto y puede que además haya habido un conflicto indirecto. Por último, la mujer de Nick Clegg ha asegurado que España está a años luz de los principios éticos y las normas que se aplican en otros lugares, respecto a los conflictos con los familiares de los políticos, y ha finalizado diciendo que ocurre lo mismo con los nombramientos y con los asesores. Vamos a ver, Nick Clegg fue vicepresidente del gobierno británico y su mujer, pues, es española. Y estas declaraciones que ustedes han escuchado son declaraciones de la mujer de Nick Clegg, que dice que si hubiera hecho lo que ha hecho Begoña Gómez, la hubieran quemado en la plaza de Trafalgar Square. Pues por supuesto, lo de Begoña Gómez es inaceptable. Es posible que, según el Código Penal español, se la pueda terminar empapelando, pero eso es casi lo de menos. Lo demás es que, siendo la mujer del presidente, se ha dedicado a hablar con empresarios, a firmar cartas de recomendaciones a empresarios, a ocupar una cátedra en la Complutense sin tener ni siquiera la titulación requerida. Se ha dedicado a hacer contactos con gobiernos extranjeros que luego, al parecer, pues tenían con el gobierno español otros contactos. Es decir, se ha dedicado la mujer de Pedro Sánchez, según todas las apariencias y según todos los datos que se han puesto sobre la mesa, a brujulear, a hacer lobby, a intermediar en el sentido amplio del término. Es decir, a actuar como intermediaria, pagada o no pagada, entre empresarios y el gobierno. Eso es impresentable. Haya infringido el Código Penal o no, que eso serán los jueces los que tengan que determinarlo, y ya hay al menos 3 querellas sobre la mesa. Independientemente de que haya infringido el Código Penal o no, es impresentable. En una democracia el político no se tiene que limitar a cumplir el Código Penal. El político tiene además que dar ejemplo, tiene además que tener un comportamiento estético, tiene que tener un comportamiento que demuestre que tiene un mínimo respeto a los electores. Y un mínimo respeto significa, por ejemplo, que la mujer del presidente del gobierno no puede dedicarse a brujulear y a hacer lobby, que es lo que Begoña Gómez ha estado haciendo. Pedro Sánchez tendría que haber salido desde el minuto 1 a dar explicaciones detalladas de todas las actividades que su mujer ha llevado a cabo, a explicarnos a los españoles cómo consiguió una cátedra en la Universidad Complutense sin que tuviera las titulaciones necesarias, que nos explicara qué cartas de recomendación a quién ha escrito Begoña Gómez y qué han obtenido esas personas recomendadas del gobierno, que nos explique qué influencia han tenido esas cartas en algunos procesos de selección llamativos. Por ejemplo, uno donde la empresa recomendada, obtuvo un 10 en la parte subjetiva de la valoración. Que nos explique qué ha estado haciendo Begoña Gómez en el Africa Center.
Que nos explique en virtud de qué el Instituto de Empresa contrata a Begoña Gómez. Que ya les vale a los del Instituto de Empresa. Todo eso nos lo tenía que haber explicado Sánchez, por respeto a los ciudadanos, que somos sus amos. Él no es el amo, no somos siervos, no estamos en los santos inocentes. Los amos somos nosotros, porque somos los que ponemos el dinero para que este tío se coja el Falcon todos los días, por ejemplo. Somos nosotros los que ponemos el dinero para que este tío, el gobierno de este tío, tenga 1000 asesores. Somos nosotros los que ponemos el dinero para que este señor nombre a dedo a 360 altos cargos. Somos nosotros los que ponemos el dinero para financiar lo que Begoña Gómez hace. Con lo cual, tenemos derecho a que nos explique hasta el último punto y coma. Tenemos derecho a que aprenda que en una democracia el representante público es un servidor del público. No es el amo, no es el marqués, no es el señorito que puede hacer lo que le da la gana y encima tiene el morro de decir: ¡ah, me atacan! ¡Acudid, queridos siervos, a defenderme de las hordas fascistas! ¿Hordas fascistas? Aquí el único fascista eres tú, en el sentido de que eres tú el que está colonizando todas las instituciones. Eres tú el que está nombrando a dedo a amigos tuyos al frente de empresas para que las arruinen. Y no necesito dar ejemplos, ¿no? Correos. Eres tú, Pedro Sánchez, el que intenta saltarte todos los controles democráticos para continuar viviendo como un pachá, usando tu Falcon cuando te da la gana, sin dar explicaciones de por qué, usando el Falcon hasta para irte con tu mujer a un concierto de una banda de pop o de rock. Usando el Falcon, poniéndote visitas fake para ir a tus mítines de partido. No sé si eso habrá algún juez que en algún momento lo califique de malversación, que es lo que parece. De malversación como delito. Pero, aunque un juez no llegue a calificarlo, eso es impresentable. Estás usando recursos públicos para tu partido, Sánchez. Utilizas el dinero de los españoles como si España fuera tu cortijo. Como si tú fueras el Apolo del siglo XXI. El guapo que está ahí en la Moncloa y que entonces sale a hacer declaraciones a sus medios amigos y pone cara de: oh, no sabe usted cómo me duelen estos ataques. Serás farsante. Es impresentable que no hayas asumido que eres un servidor nuestro, Pedro Sánchez. Y ha llegado el momento de hacértelo entender. Y que ha llegado el momento es algo que comprenden, yo creo, tanto los jueces como los periodistas, que están aquí precisamente porque estamos en un sistema democrático para tocarte las narices. Tiene narices que nos tenga que venir a dar lecciones de cómo hay que comportarse en una democracia la mujer de un ex vicepresidente del Reino Unido. Porque en el Reino Unido pues hay muchos defectos, pero oiga, eso de tomarle el pelo al ciudadano y de que el político se crea por encima de los demás y diga: pues ya que estoy aquí en el cargo, entonces mi mujer se va a dedicar a hacer lo que le dé la gana y a intermediar por aquí y a brujulear, y ahora resulta que aparece por algún sitio dando lecciones de cómo conseguir fondos públicos. Oiga, eso en el Reino Unido, vamos, 3 minutos dura el político en cuestión. Tendrán otros problemas, pero en eso son perfectamente claros. El político está para servir al ciudadano. Y por tanto, para dar explicaciones. En una comunidad de vecinos se puede contratar a un administrador. Pero vamos, si un administrador dice: yo estoy aquí con las cuentas y no tengo por qué dar a la comunidad de vecinos ninguna explicación. Vamos, dura 3 minutos en la comunidad de vecinos. Le dicen: ¿cómo dice usted, empleado nuestro, que no nos va a dar usted explicaciones de en qué está usando hasta el último céntimo de euro? A la puñetera calle. Bueno, pues Pedro Sánchez es el administrador de la comunidad de vecinos que se pone a usar el Falcon y se permite el lujo de decir: che, ¿pero qué dicen los vecinos? Que les explique por qué uso el Falcon. Porque me da la gana, porque soy guapo, porque soy Pedro Sánchez.
Y porque, si es necesario, movilizo a mis medios amigos para que me entrevisten, para poder lanzar mis mensajes de chulo de discoteca. Oiga, pero este señor que se ha creído. En fin. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ordenó a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que debían detener al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si acudía a Gerona para asistir al funeral de su madre, la cual ha fallecido este lunes. Según publica The Objective, fuentes internas al ministerio que preside Marlaska han confirmado que el ministro recordó de forma verbal a los agentes que sobre Puigdemont consta en vigor una orden de detención y puesta en disposición judicial por delitos de malversación agravada que contempla penas de hasta 12 años de cárcel y de entre 10 y 20 años de inhabilitación. Por otro lado, sobre Puigdemont recae también una imputación por delito de terrorismo. Pues miren, este es el típico caso de noticia donde creo que es importante hacer una diferenciación entre lo que es la justicia y lo que es la humanidad. Por supuesto, si Marlaska es verdad que ordenó... ojo, que si Puigdemont pisa España para ir al funeral de su madre hay que detenerle, pues mira, bien por Marlaska, hace lo que debe. Justicia. Puigdemont no puede pisar España, ni para ir al funeral de su madre. Puigdemont es un prófugo de la justicia. Puigdemont es un señor que dio un golpe de Estado contra la democracia, la Constitución, la libertad y España. Y por tanto, su destino tiene que ser la cárcel. Humanidad. Pues mira, dicho esto, es decir, dicho que, por supuesto, Puigdemont no puede pisar España salvo para ponerse a disposición de la justicia, ni siquiera para ir al funeral de su madre, pues dicho esto, permítanme trasladar al señor Puigdemont mis condolencias por la muerte de su madre. Aunque sea un golpista, aunque sea un canalla, aunque sea alguien que ha puesto y sigue poniendo en riesgo el futuro, el bienestar, la estabilidad e incluso la paz de los españoles, a pesar de todo eso, pues también es un ser humano, con sus derechos y con sus emociones. Y mira, pues desde aquí le traslado mi pésame por la muerte de su madre. Y créame que no lo digo a humo de pajas. Mis condolencias. La audiencia de Barcelona condena a 4 agentes de los Mossos d'Esquadra a penas de hasta 7 años de cárcel por agredir a un joven, detenerle ilegalmente y falsear el atestado durante la etapa dura del confinamiento. Concretamente, 2 de los agentes han sido condenados a 7 años de cárcel por delitos contra la integridad moral, lesiones, detención ilegal, falsedad en documento oficial y denuncia falsa, así como una multa de más de 2.000 euros e inhabilitaciones que suman cerca de 12 años. Al tercer mozo, el tribunal le ha impuesto una pena de 3 años de prisión y una multa de 1.000 euros por falsedad en documento oficial. Al último se le ha impuesto 1 año de cárcel por un ilícito contra la integridad moral. Por su parte, Interior ha suspendido de empleo y sueldo a los agentes condenados, a la espera de que la sentencia sea firme, puesto que en contra de la misma cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El caso es dantesco. Resulta que detienen a un hombre durante la pandemia, le rompen los dientes, le atizan, falsean el atestado policial para que así figurara el agredido como si fuera el culpable de todo el asunto. Evidentemente, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los que tienen el monopolio de la violencia en cualquier país. Y precisamente por eso, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son los que tienen más obligación de respetar la ley. Y por supuesto, de cara a los ciudadanos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado son quienes tienen más obligación de respetar al ciudadano. Por tanto, me parece estupendo que le caiga el puro gordo a estos mozos de escuadra que apalearon a alguien y encima falsearon un atestado policial. No son dignos de formar parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad en España. Dicho lo cual, pues hay 2 cosas que yo creo que habría que corregir. Primero, al final, pues vamos a ver la cárcel que cumplen estos mozos. Pero tendría narices que cumplieran más cárcel
que algunos etarras. Nos ponemos a contar el número de asesinados por algún etarra condenado y resulta que salen a pocos meses de prisión por muerto. Con lo cual, algo ahí chirría en nuestro Código Penal, ¿verdad? Segunda cosa, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tenemos derecho a exigirles el máximo respeto por la ley y por los ciudadanos. Pero a cambio tenemos la obligación de proporcionarles todo lo necesario para que puedan desarrollar su labor en condiciones. Y me refiero con esto a los recientes sucesos donde resulta que el Ministerio del Interior, el mismo que compraba mascarillas a la trama de Koldo, resulta que continuaba hace unos días teniendo sin reparar las lanchas con las que, la mitad de las lanchas con las que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen que enfrentarse a narcotraficantes en el estrecho. Y en muchas ocasiones nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se ven obligados a defenderse de acusaciones absolutamente infundadas por parte de grupos de extrema izquierda violenta sin tener el respaldo adecuado por parte del Ministerio del Interior, la Abogacía del Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Y les recuerdo que, aunque no forman parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los funcionarios de prisiones siguen teniendo que aguantar escupitajos, insultos, agresiones a diario por parte de internos violentos en las cárceles, sin tener todavía ni siquiera el reconocimiento de ser autoridad pública para poder denunciar con garantías esas agresiones. Con lo cual, máxima dureza contra los que desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado infringen la ley, como en el caso de estos 4 mozos de escuadra. Pero también máximo desprecio a quienes, teniendo responsabilidades de gobierno, tratan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como si fueran auténtica escoria. Ya es hora de que equilibremos un poquito las cosas, ¿no? La Embajada de España en Ciudad de México es asaltada por un grupo de ladrones en la noche del pasado lunes. Según ha publicado la agencia EFE, el hecho se produjo en la oficina comercial de la embajada y habría concluido con la sustracción de dinero de dicha dependencia. De acuerdo a los reportes más recientes, la policía mexicana ha arrestado a un individuo como presunto responsable del robo. Tras una serie de entrevistas y el análisis de las grabaciones de las cámaras de vigilancia del área, se ha descubierto que un empleado de la empresa de seguridad privada intentó sustraer una caja fuerte que contenía efectivo y varios cheques, lo que resultó en su detención. Durante el incidente, los ladrones sometieron al guardia de seguridad, quien sufrió lesiones leves, y se llevaron una cantidad no especificada de dinero. Esta es una noticia que en principio pues sería de la crónica de sucesos, ¿no? Ladrones entran en un edificio de la representación diplomática española en México y sustraen dinero, después de reducir a un vigilante de seguridad. Y es posible que sea solo eso, es posible que sea simplemente una noticia de crónica de sucesos. Un robo. Lo que pasa que con este tipo de operaciones en edificios propiedad de otros países, edificios que forman parte de la representación diplomática de un país en otro, pues yo, siempre que los leo, pues me quedo con la copla por ver si más adelante sale algún otro dato. Porque claro, en los edificios propiedad de representaciones diplomáticas de un país en otro, pues hombre, aparte de dinero se guardan otras cosas. Por ejemplo, información. Con lo cual, ¿es un simple robo o es un robo utilizado como cobertura para sustraer alguna otra cosa? Por ejemplo, algo con lo que someter a alguien al chantaje. Posiblemente no, posiblemente sea un simple robo, pero bueno, lo anoto dentro de mi carpeta de noticias curiosas cuyo desarrollo habrá que ver. Porque como vivimos en un mundo tan asquerosito y estamos en un país con unas cloaquillas tan, en fin, descontroladas, pues lo de las informaciones de chantaje a unos y a otros está a la orden del día. Así que nada, a esperar y ver.
Escándalo en el Partido Verde alemán por la decisión de continuar con la salida del país de la energía nuclear durante la crisis energética de 2022. A raíz de una demanda presentada por la revista política mensual Cicero, han salido a la luz documentos que implican a los dos ministerios alemanes gestionados por los Verdes por haber dejado de lado las opiniones de los expertos al concluir la salida nuclear de 2022. Mientras todavía existía debate interno en el gobierno alemán sobre esta decisión a causa de los temores sobre el suministro de gas, los Verdes dejaron claro que la perspectiva de reactivar las centrales nucleares era muy controvertida. Contrariamente a lo que defendían los Verdes, un documento interno dejaba claro que ampliar la vida útil de las centrales nucleares era una opción políticamente viable. Sin embargo, esta evaluación fue modificada por un funcionario de alto nivel del Ministerio de Medio Ambiente el 3 de marzo de 2022 para concluir que la extensión de la vida útil era inviable, citando razones de seguridad nuclear. Europa ha vivido dos crisis sucesivas que han afectado a su economía de manera directa, la pandemia y después la guerra de Ucrania. Uno de los países donde ha tenido este estado de crisis prolongado un efecto más llamativo ha sido Alemania, donde, pues bueno, resulta que han tenido que volver a quemar carbón porque resulta que no podían mantener el ritmo de consumo eléctrico. Para mantener el ritmo de consumo eléctrico, pues oiga, había una manera muy fácil de tratar de cubrir la demanda, que era mantener abiertas las centrales nucleares que la peculiar Angela Merkel había decidido cerrar. Y se podían haber mantenido perfectamente abiertas esas centrales nucleares y había informes de expertos que decían que no había ningún riesgo en prolongar su vida útil. Bueno, ¿qué haría un gobierno interesado en el bienestar de sus ciudadanos? Oiga, pues si los expertos dicen que no hay ningún problema en prolongar la vida útil de las centrales nucleares, pues vamos a prolongarla. De hecho, oiga, las centrales nucleares resulta que no contaminan, no emiten CO2, con lo cual no contribuyen a ese cambio climático con el que vamos haciendo de asustaviejas con todo el mundo, ¿no? Bueno, pues no, resulta que los Verdes alemanes cogieron los informes de los expertos y o los ocultaron o los falsearon, para que así el gobierno alemán dijera, no es procedente prolongar la vida de las centrales nucleares. Y las cerró. Y claro, han saltado a la luz en Alemania, generando el consiguiente escándalo, pues esos episodios de falseamiento de la opinión de los expertos. Y ahora yo les invito a ustedes a preguntarse. Si resulta que hay una energía que es la nuclear, que no emite CO2, resulta que nos están todo el día diciendo: canallas, consumistas, occidentales, estáis acabando con el planeta porque emitir CO2 acaba con el planeta. Resulta que nunca se van a manifestar delante de la embajada china y parece que los responsables somos nosotros, cuando nosotros estamos reduciendo nuestro consumo de CO2, pero China lo incrementa al doble de ritmo que nosotros lo reducimos. Pero no, solo se fijan en el CO2 que emite Occidente. Y resulta que hay una energía que es la nuclear que no emite CO2 y por tanto pues no contribuye al calentamiento del planeta que estos tíos utilizan como asustaviejas, ¿no? Bueno, pues resulta que también la energía nuclear hay que prescindir de ella, hasta el punto de llegar a falsear informes y ocultar informes para que se cerraran las centrales nucleares en Alemania. Ahora yo les pido a ustedes que valoren. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los verdes alemanes trabajan por el bien del planeta? Primera opción. ¿Por el bien de la ciudadanía alemana? Segunda opción. ¿O para destruir la economía de Occidente? Tercera opción. No hace falta ser muy listo para ver cuál de las tres opciones es la adecuada, ¿no? Bueno, pues ahora les planteo la otra pregunta, que es la importante. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta de que todos estos partidos verdes son caballos de Troya del totalitarismo antioccidental? Y por tanto, ¿cuándo vamos a tomar las medidas necesarias para ilegalizarlos? O al menos para ponerlos en evidencia delante de la opinión pública y señalarlos como traidores a la democracia.
porque no dudan en recurrir a la falsedad, a la mentira, a la ocultación. No dudan en recibir dinero de Rusia para sus ONGs. No dudan en tomar medidas que para nada se corresponden con el discurso luego. El discurso es: Dios mío, el carbón es malo porque emite CO2. Y entonces cogen y cierran las centrales nucleares, lo cual ha obligado a consumir más carbón. Y dices, uy. Cuando alguien te utiliza argumentos falsos, cuando alguien falsea la opinión de expertos, cuando alguien hace cosas completamente ilógicas de acuerdo a su discurso, busca el dinero y busca los objetivos políticos detrás. Porque ante lo que estamos es ante un caballo de Troya del totalitarismo. El ecologismo, que en sus orígenes puede tener justificaciones perfectamente entendibles por todos, se ha convertido en un arma para destruir a Occidente. Así que Occidente deberá destruir a este ecologismo antes de que sea tarde.